Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera edición ya de nuestros videos tutoriales aquí en Simulando Circuitos Juntos. Bueno, en este video tutorial vamos a aprender a hacer algo muy básico en nuestro simulador Proteus. Desde este video vamos a empezar a dividir en dos partes el video. La primera parte va a ser la simulación del circuito, cómo ensamblar nuestro circuito, cómo simular. Y la segunda parte va a ser teórica, por así decirlo. No todos saben lo que circuitos electrónicos. Tal vez muchos de los que están viendo ahorita estudiando electrónica saben todo lo que yo pudiera explicar ahorita. Que no va a ser una información tan amplia, porque ustedes también deben de investigar más acerca de esto. Se necesitan buscar todavía mucha más información acerca de cada cosa que pueda estar diciendo, y practicar también fórmulas, o hacerlo experimentalmente en protoboard, por así decirlo. Si ustedes no conocen nada de estos temas, entonces yo recomiendo que a partir de también lo que yo les vaya diciendo, ustedes investiguen más y que hagan los circuitos de manera experimental, que compren cables pequeños, el cable telefónico o del UTP, las protoboards, LEDs, resistencias, una batería, eliminador 5 voltios, varios componentes, para que puedan empezar a estudiar esto si les interesa. Y ver la parte teórica también, que es muy importante para hacer cálculos, para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para saber qué hace cada componente, saber cómo funciona un circuito. Bueno, vamos con la parte de simulación. Voy a simular un circuito muy básico. Una batería. La seleccioné previamente de aquí. Le puse BAT. Como ya lo habíamos visto en el video anterior del entorno de trabajo, pues aquí puedo seleccionar mis componentes, ¿no? Puse una batería, voy a poner un valor de 9 voltios, 9V. Tengo una batería de 9 voltios de corriente directa, obviamente las baterías son de corriente directa. Y ahora voy a seleccionar un LED y un resistor. Nuestro resistor, yo lo seleccioné, lo voy a conectar con la batería y luego con mi LED. Bueno, ustedes deben de estudiar también lo que significa conexión en serie y en paralelo, que es muy importante. En el siguiente video vamos a ver algo de eso. Aquí en este caso estoy conectando mi batería con la resistencia en serie, porque están los componentes uno seguido de otro. ¿Sí? Aquí está mi LED, tengo mi cátodo, tengo mi ánodo. Este es mi cátodo, de aquí que tiene la línea, y este es mi ánodo. Va conectada a la parte positiva y esta va conectada a la parte negativa. Bueno, voy a cambiar un valor, una resistencia un poco más pequeño. Este valor me lo da en ohmios, que es bueno, los voy a poner aquí. Mi LED ya funciona. Este es mi primer circuito básico para simular un diodo LED. Es uno de los circuitos más básicos que pueden haber. Vamos a parar nuestra simulación. Por ejemplo, yo quiero poner un interruptor. Voy a poner un push button, que también son muy utilizados. Voy a borrar esta línea con clic derecho. Presiono, pongo mi componente y tengo mi push. Ahora la corriente no fluye porque el circuito está abierto. Se dice que está abierto por esto. No fluye corriente. Pero si yo lo cierro, de esta manera empieza a fluir corriente. Bueno, esta es la parte de simulación. Voy a pasar a la parte teórica. ¿Por qué le pongo un valor de 330 a la resistencia? Bueno, básicamente nuestra resistencia lo que hace es limitar el paso de corriente. La resistencia es la oposición a algo. En electrónica, una resistencia es la oposición al flujo de electrones. ¿Y qué es el flujo de electrones? El flujo de electrones es la corriente que se crea. Así es como se define corriente, como un flujo de electrones en un sentido. Por ejemplo, yo tengo mi batería
con mi terminal negativo, que es este de abajo, y mi terminal positivo. Mi corriente va a fluir desde el negativo. Es mi sentido real de la corriente, porque hay dos sentidos. El sentido convencional, cuando se creía que la corriente que hace muchos años se creía que la corriente iba desde el positivo hasta el negativo, pero después del descubrimiento del átomo y de sus propiedades, de qué carga tenía el átomo, todo eso que se empezó a evolucionar, bueno, pues nos damos cuenta que se va a mover del negativo hacia el positivo. ¿Por qué? Porque si las cargas de un electrón son negativas, por así decirlo, los electrones van a moverse a través de las órbitas, a través de las órbitas de los átomos, hasta acá, así, de la siguiente manera. Millones de átomos se mueven a través de un circuito, de millones de electrones. Y luego vamos a tener que llegan de aquí hasta acá cuando cerramos el circuito. Aquí en este caso el circuito está abierto, lo cerramos y permitimos nuestro flujo de electrones. Como lo estamos simulando, no vemos reflejado nada, pero así es lo que debe de suceder, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Bueno, después de nuestra corriente tenemos algo que se llama voltaje, que es una diferencia de potencial que se mantiene. Por ejemplo, en este caso una batería mantiene una diferencia de potencial eléctrico, un potencial vamos a hacer que fluya la energía desde los átomos, de un lado hacia otro van a fluir los electrones. ¿Por qué? Porque de un lado hay aniones y del otro lado hay, por así decirlo, cationes. Una batería voltaica, los electrones se van moviendo desde un ánodo hasta un cátodo. ¿Por qué? Porque haciendo una reacción química dentro de la batería, vamos a hacer que nuestros átomos adquieran ciertas propiedades. Si del lado del ánodo vamos a tener una deficiencia de electrones en los átomos, de un lado del cátodo vamos a tener una sobrecarga de electrones, por así decirlo. Entonces todos esos millones de electrones que le sobran a los cationes se van a ir hacia los aniones. ¿Por qué? Porque el átomo siempre tiende a obtener su equilibrio eléctrico. Cuando obtiene su equilibrio eléctrico, entonces ya no necesita eso. Pero esta reacción química va a hacer que siempre le falten electrones de un lado y del otro le sobren. Por lo tanto, siempre que conectemos nuestra batería van a ver los electrones fluyendo de un lado hacia otro, viéndose atraídos por esos átomos que les hacen falta. ¿Por qué se ven atraídos por esos átomos? Porque hay por así decirlo, en un átomo hay el mismo número de electrones que el número de protones, y los protones atraen a los electrones, y cuando un átomo tiene menos electrones que protones, tiene una carga positiva. Esos son los aniones. Entonces esos iones positivos o aniones van a atraer esos electrones que les sobran a los otros para poder tratar de establecer su equilibrio eléctrico. Bueno, aquí podemos hacer esto. Nuestra corriente va a fluir hasta acá. Tenemos un diodo LED. El diodo LED necesita un voltaje al menos de unos 2.2 voltios, dependiendo del color del LED, para poder encender, para que pueda fluir energía. Bueno, en este caso podría decirse que esa caída de voltaje es de 2.2. Una caída de voltaje es ese voltaje que se requiere para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si yo conecto de aquí hasta acá, y yo enciendo el circuito, miren, no va a encender mi LED, porque toda la corriente se va a ir de aquí hasta acá, porque aquí no presenta ningún tipo de resistencia ni nada, y la corriente es más fácil que fluya de aquí a acá. Bueno, la resistencia, para así decirlo, es muy pequeña comparada con aquella aquí.
por lo tanto mi corriente va a fluir aquí a través de la resistencia. Es necesario siempre en un circuito eléctrico, electrónico, que haya una resistencia. ¿Por qué? Porque si no se crea un cortocircuito. Bien, voy a hacer este circuito fácil para enseñar lo que es un cortocircuito. Cortocircuito es cuando tú tienes esto. Cuando no hay trabajo que se realice, o sea, no hay nada que pueda... Por ejemplo, si tú le pones una resistencia aquí, la resistencia se va a calentar y esa energía se va a liberar a través del calor, ¿no? Porque la energía no se crea ni se destruye, solamente puede transformarse. Es la ley de conservación, es constante en el universo la energía. Bueno, si yo tengo esta batería y le doy play, esto de aquí está haciendo un cortocircuito. ¿Por qué? No está haciendo la energía que requiere hacer. Este componente no... Si ustedes lo conectan, hasta les puede sacar una pequeña chispa en la batería. Y si lo hacen con un contacto en donde ustedes sacan 127 voltios de corriente alterna, van a hacer un cortocircuito y van a hacer una chispa muy grande. Pueden quemar todo el contacto, pueden hacer hasta que se vaya la luz en su casa, ¿no? Por un cortocircuito muy grande, por una diferencia de potencial muy grande de 127 voltios de corriente alterna. Bueno, en este caso este circuito no sirve de nada, debe de haber al menos una resistencia. Y en este de aquí pues ya tenemos nuestro circuito debidamente alimentado, nuestro LED, porque si nosotros aplicamos una resistencia mucho más pequeña o ponemos un solo cable, cambiamos nuestro valor por un cable, nuestro LED en la vida real se va a quemar. Lo conectas apenas y empieza a prender tal vez, y de repente va a empezar a bajar la intensidad hasta que se funde y ya no sirve. Por eso siempre debemos usar una resistencia. Aquí hay LEDs que duran más tiempo, resisten más, pero aún así se van a quemar. No se arriesguen a que se quemen sus LEDs. Manténganlo siempre con una resistencia que los pueda ayudar a evitar eso. Bueno, vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm es una ley muy importante que necesitamos para los circuitos electrónicos, para hacer muchos tipos de cálculos en relación a al voltaje, que es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Voltaje es igual a V resistencia, lo voy a poner en mayúscula, por intensidad de corriente. Ok, aquí está nuestra fórmula que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente. Esta fórmula se puede despejar de diferentes maneras. Podemos decir que la resistencia es igual al voltaje aplicado sobre, suponer este signo, la intensidad de corriente. Esta también es válida, es la misma fórmula. Si se fijan, despeje nada más resistencia, o la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, y estas tres son válidas. Aquí despejamos para sacar un valor que no tengamos. En este caso, por ejemplo, esta fórmula nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor voltaje haya, mayor resistencia hay, y viceversa. Y entre mayor resistencia haya, menor intensidad de corriente va a haber. Por eso se dice que esta es inversa a esta y esta es directa a esta. Nuestra ley que hizo un científico llamado Simon Ohm, una de las leyes más utilizadas en este campo, y es bastante sencilla. Bueno, aquí por ejemplo, yo quiero mi LED. ¿Qué consumo debe tener un LED para que no se queme? Bueno, mi LED debe de consume aproximadamente entre unos 10, por así decirlo, miliamperes, unas 10 milísimas partes de un ampere, y unas 50 miliamperes.
para tener un funcionamiento óptimo, pues estaría entre unos 30 miliamperes, 35 tal vez, para que no tenga problemas mi diodo. ¿Y cómo calculo esto? Bueno, si yo divido este voltaje, como dice aquí, sobre la resistencia que yo tengo, me va a dar el valor de la corriente. Si ustedes sacan la calculadora y dividen 9 entre 330, nos va a dar que nuestro valor es de 27 miliamperes. Tenemos un valor bastante bueno. Por eso tengo esta resistencia, ¿no? En este caso yo tengo un voltaje, por ejemplo, de 15 voltios, ¿no? Yo digo 15 voltios. Y quiero saber qué resistencia necesito para que este consuma unos 30 miliamperes. Bueno, pues entonces yo qué hago de espejo, ¿no? Lo que necesito saber es la corriente. Lo que necesito saber es la resistencia, perdón. La resistencia. Entonces divido mi voltaje sobre mi intensidad. Que mi voltaje sería de 15 voltios. Y lo divido entre mi intensidad en amperes. Lo pongo en 0.03, que serían 30 miliamperes. Y lo pongo, me salen 500 ohmios. Yo cambio mi valor por 500. Y le doy OK. Lo simulo. Y mi LED enciende exactamente casi con la misma intensidad. Ahora, si yo pongo a mi resistencia, le pongo entonces 50.000, por ejemplo, que serían 50 kilo ohms, porque se mide en ohmios. Es lo que se me olvidaba decirle. La resistencia se mide en ohmios. Ohms se escribe una omega. La corriente se mide en amperes, se escribe con una A, y el voltaje con voltios. Aquí vamos a simular. Cerramos el circuito y vemos que mi corriente no es muy pequeña. Si hacemos nuestra cuenta, 500 ohmios, dividimos entonces 15 entre 50.000, perdón, nos va a salir con una corriente de 0.3 miliamperes. Con eso no vamos a ver nada en nuestro LED. Si nosotros ponemos de 5000, bueno, pues va a aumentar la intensidad de corriente, muy baja por así decirlo. Pero si ponemos la ideal, que serían unos 30 miliamperes, unos 500 ohmios, entonces nuestra corriente va a estar perfecta. Y ahora, si nosotros decidimos a ponerle 50, tenemos una corriente muy alta, unos 300. En este caso nos enciende lo más alto que puede, ¿no? Pero si nosotros en la vida real hacemos esto, nuestro LED puede fundirse muy rápidamente. Bueno, por eso es la vital importancia de hacer estos cálculos. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video, donde voy a poner circuitos en paralelo y hacer mediciones después de eso. Después de eso voy a hacer mis mediciones. Bueno, hasta la próxima.